Tenemos un tema interesantísimo. Hoy tenemos los famosos ronquidos. Esa forma de roncar que a veces es suave y otra es bien estrepitosa. ¿Sabía usted que hay ronquidos que pueden estremecer las paredes? ¿Sabía usted que hay personas que roncan tan fuertemente que pueden despertar a todas las personas de su casa? Y lo más gracioso que a veces sucede es que una persona que está roncando en una habitación puede ser respondido por otra persona que está en otra habitación diferente. Para hablar de eso tenemos hoy al doctor Felipe Encarnación, quien es otorrino y además es especialista de la medicina del sueño y que nos va a explicar y nos va a enseñar la importancia que tiene de todos aquellos pacientes que roncan, de atenderse a tiempo para evitar complicaciones médicas y poder vivir mejor. Doctor Encarnación, bienvenido a su programa. Gracias. Un interesante tema que vamos todos a disfrutar hoy. Sí, es un tema que afecta a mucha gente. Se ha calculado que en la República Dominicana el 44% de los hombres mayores de 30 años roncan y el 22% de las mujeres mayores de 30 años. Cuando trasladamos eso al censo, no a este último, sino al bien hecho de anterior, eso nos arroja un número de 1 millón de roncadores en la República Dominicana. 1 millón de roncadores. Y de ese millón de roncadores, alrededor de 365,000 personas están enfermos porque roncan. Padecen una enfermedad que se llama apnea del sueño, que consiste en pausas de la respiración mientras están roncando. O sea que no es tan sencillo como la gente dice, que se ríen de que mira, fulano ronca, y hay que averiguar por qué ronca, ¿verdad? No, y algo que yo le digo a veces a mis pacientes, a mis alumnos. Cuando ellos ven los videos de las personas roncando, todo el mundo se traya de la risa. Ajá. Entonces al final yo les digo, pónganse una mano en el pecho y confiésense, porque ustedes se están riendo de una persona que se está ahogando. Así mismo es. Así mismo es. Algo bien, bien cruel, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí. la ignorancia... Parece el desconocimiento. Así. Doctor, el ronquido de la apnea del sueño tiene una característica especial, ¿verdad? Sí, y que por eso les traje un video para mostrarles cómo se ve, porque a veces la gente dice, bueno, conozco a alguien, pero ¿de qué es que está hablando el doctor? Esto es bueno verlo y oírlo, porque esto también tiene audio, de cómo se ve una persona cuando está roncando. Sí, una persona cuando está roncando tiene un sonido especial, ¿verdad? Sí, y tenemos, por ejemplo, en este video tenemos el video de una persona durmiendo en su habitación. Okay. O sea, el video no está detenido, no es que está detenido, sencillamente que la persona no está roncando, no está respirando, y se puede ver abajo a la derecha el tiempo que está transcurriendo desde la última vez que respiró. O sea que hacen un paro de la respiración total y esto puede perfectamente causarle la muerte. 23 segundos sin respirar. En este momento el ronquido puede alcanzar niveles de hasta 90 decibelios, que es el ruido de un camión en marcha. Entonces, estamos hablando de la salud, no estamos hablando de la vida de la pareja. Esa parte yo se la voy a dejar a usted al psiquiatra. Pero fíjense qué importante es, y tan pronto termina una apnea, inmediatamente comienza la otra. Ok. ¿Y cuántas veces puede hacer una apnea durante la noche? Se dice que una persona que hace más de 30 apneas cada hora, me quitaron el video en la parte más interesante. Vamos a pedir al señor director a ver si es posible. 30 apneas. En una hora se considera que es un caso severo. Entonces, en un caso severo, son los que tienen mayores riesgos cardiovasculares. Fíjense, este paciente tiene ya 36 segundos. Y a los 37 segundos es cuando comienza a respirar nuevamente. Y aquí el paciente aún está. No, ahora ya comenzó a respirar, pero pasaron 37 segundos. Imagínense que esto se repite 86 veces cada hora mientras se está durmiendo. Consecuencia. En cada momento que sucede, con cada una de estas apneas, se produce una disminución del oxígeno. Okay. Y cuando se produce una disminución del oxígeno, el cerebro y el corazón, que funcionan con oxígeno, se resienten. La consecuencia es que la persona no descansa. Al día siguiente se siente con mucho sueño, se siente cansada. Dice, dormí pero no descansé. Y mientras más horas duermo, más cansado me siento. Y a largo plazo produce enfermedad cardiovascular. A un nivel que se considera que las personas con apnea del sueño severa tienen 4 veces más posibilidades de morir del corazón que una persona que no sufre de esto. Y que tiene 8 veces más posibilidades de enfermarse de una enfermedad cardiovascular, como hipertensión, arritmia, trombosis cerebral, derrame cerebral.
Estamos hablando de una enfermedad importante. Muy importante y que afecta, como usted decía, a 1 millón de personas en este Los país. pacientes que tienen apnea del sueño tienen 3 veces más diabetes que los que no sufren de apnea. Tienen 3 veces más disfunción eréctil, porque también afecta a la potencia sexual, porque se produce una disminución del oxígeno que llega a ese órgano. También se ha demostrado que existen más trastornos psiquiátricos, en un número de 5 a 1, más trastornos psiquiátricos en el paciente que tiene este problema. Es que el oxígeno es vital para los seres vivos en el planeta Tierra, y cualquier cosa que altere el volumen de oxígeno que usted respira tiene que tener consecuencias para la salud. Claro que sí, doctor. En mi especialidad yo siempre pregunto a las personas deprimidas y a aquellas personas con ataque de pánico, sobre todo a aquellas personas que de noche se sientan en la cama llenos de terror y no saben qué hacer. Y muchas veces lo que está ocurriendo es que ha salido de un proceso de la apnea y que están confundidos y están en un terror terrible, ¿verdad? Ahora bien, estos pacientes, la apnea es bien característica, pero ¿y los pacientes que roncan sin llegar precisamente a la apnea, sin llegar al paro respiratorio? ¿Qué consecuencias pudiera tener este ronquido también? De salud no tiene consecuencias. Una de las cosas que se demostró en el estudio que le mencioné anteriormente sobre enfermedad cardiovascular es que el paciente roncador simple, como se llama, no tiene consecuencias para su salud. Ahí lo que entran son las consecuencias sociales del ronquido. Claro. El problema de la pareja que no puede dormir bien. Y esto se analizó científicamente, haciéndole un estudio a parejas durmiendo. Pusieron un grupo de pacientes roncadores a sus parejas y le hicieron estudios del sueño a los dos. Ajá. Y después se le puso tratamiento al roncador o roncadora y luego se vio cómo estaba el sueño de la pareja. Y el resultado fue que el sueño de la pareja, cuando se corrige el ronquido del otro o de la otra, mejora el equivalente a dormir 1 hora más todos los días. Yo le digo a veces a mis pacientes, ¿qué usted quiere? Sí. Yo le doy un cheque de 100,000 pesos o un cheque de 1 hora más de sueño todos los días de su vida. ¿Cuál usted quiere? Dice, doctor, dormir, porque es que es sumamente valioso. Claro que sí, doctor. Y en estos pacientes que son roncadores simples, como usted llama, o en pacientes con apnea, que vienen al médico porque dicen que no duermen, ¿verdad? Y vienen buscando de alguna manera que uno le mande algo para dormir. Si uno no puede detectar a tiempo que es un paciente que tiene una apnea o que es un roncador simple, algo moderado, este medicamento le hace más daño que bien, ¿verdad? Claro. El no poder dormir adecuadamente, que es lo que se llama insomnio, que puede ser de diferentes tipos, se trata o con terapia, que es lo que manejan los psiquiatras, los psicólogos muy bien, o con medicamentos. Pero en todo caso, lo que pretendemos es lograr que duerma más. Ajá. Pero estamos diciendo que esta persona cuando duerme se ahoga. Cualquier cosa que hagamos para ponerla a dormir más, estamos aumentando los episodios de ahogo. En el caso particular de los sedantes, los benzodiazepínicos, producen una depresión del sistema respiratorio. Entonces la persona también pierde la capacidad de despertarse. Le llamamos despertabilidad, por fabricar una palabra. Es decir, esta persona tiene que recibir un daño más grande para poderse despertar. Los niveles de oxígeno tienen que bajar más profundamente para que se pueda despertar. Y ahí es donde los sedantes, en el paciente que tiene trastornos respiratorios del sueño, son dañinos. Doctor, cuando usted recibe, ¿cuál es el tipo de paciente que con más regularidad y con qué tipo de síntomas, de quejas llegan a usted? El paciente que más consulta por sueño es el paciente con insomnio, porque es el paciente más frecuente, es el trastorno del sueño más frecuente. Insomnio que puede ser de corta duración, que puede ser transitorio, pero hay muchas personas con insomnio crónico. En mi caso, como yo soy otorrinolaringólogo, mi vía de acceso a la medicina del sueño es la vía respiratoria y por lo tanto yo selecciono mis pacientes y solamente veo los de trastornos respiratorios, los de trastornos de insomnio yo se los mando a usted. Sí, pero realmente los que más consultan son por insomnio. Es lo más frecuente y afecta muchísimo a las mujeres después de los 40 años. Y luego el siguiente trastorno por el que se consulta es por el trastorno del ronquido y de la apnea del sueño y casi siempre alguien lleva al paciente a la consulta, porque el paciente no es consciente de su enfermedad. No, claro que no. El paciente no siente que ronca, él dice yo duermo perfectamente, son ellos los que dicen. Está prácticamente muerto y no siente nada. Exactamente, a veces los niveles de oxígeno bajan a unos niveles impresionantes y el paciente no se da cuenta de nada. Ok, entonces el insomnio es la que es lo más frecuente. Y este tipo de paciente que llega al consultorio nos dice, yo nunca he dormido, o hace 10 años que no duermo, o hace 3 años que de pronto no he podido dormir más. Yo a esos pacientes trato de llevarles los pies a la tierra y tratar de puntualizar su
sus síntomas, porque los pacientes tienden a exagerar los síntomas para que el médico le dé más importancia. Realmente una persona que dura 10 años sin dormir se muere. No es posible físicamente que una persona no duerma. Ahora, entonces los pacientes dicen, bueno, doctor, duermo un poquito. Bueno, pero ya no es lo mismo que nada. Entonces esto hay que contextualizarlo y los pacientes deben tratar de medirlo. Existen sistemas para medir el insomnio. Y hay un sistema que todavía no lo tenemos en República Dominicana, pero viene próximamente, que se llama actígrafo. El actígrafo es un reloj que el paciente se pone que mide el movimiento. Y se lo dejamos durante un mes puesto, sin quitárselo ni para bañarse. Y entonces luego registramos en la computadora el registro de movimiento de ese paciente durante ese periodo de tiempo. Y podemos ver, según las pausas que se ven en la gráfica, cuándo el paciente estuvo durmiendo y cuándo no. Y se puede determinar aproximadamente cuánto tiempo durmió. Y entonces podemos hacer diferentes tipos de estrategias para lograr que ese sueño se consolide en un periodo y que el paciente lo sienta como reparador. Pero los pacientes con insomnio tienen que tener claro que no hay soluciones sencillas, que no hay pastillas mágicas. No. Y que necesitan hacer un cambio en su estilo de vida. El insomnio va mucho con la personalidad. Esa personalidad esponja, si se puede llamar así, que es la persona que quiere controlar todo lo que está alrededor y se quiere acostar, irse a la cama y resolver lo que va a pasar mañana y saber en qué están los muchachos y la televisión y el carro y que sea un ladrón. Esa persona no se va a poder quedar dormida. Hay que soltar para poder dormirse. Pero también otra cosa, en algunos casos, de todos modos, con toda la intervención suya y mía para tratar de ayudarlo, hay que ponerle una pastilla y la gente no tiene que tenerle miedo a beberse una pastilla. Por supuesto que no. Yo bebo mi pastilla de la presión y me la recetaron, ¿sabe hasta cuándo? Hasta los 99 años. Entonces yo me voy a quejar de que soy dependiente de la pastilla de la presión. Bueno, pues sí, usted necesita una pastilla para dormir, pues tómesela. Y si su vida es más feliz con eso. Claro que sí, qué bueno está eso, doctor. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos llega un paciente con una apnea o con la descripción de un proceso apneico? El diagnóstico diferencial, que es como le llamamos los médicos, a distinguir entre un diagnóstico y otro, en el paciente con apnea, comienza con la historia. El paciente le va a decir que ronca. El paciente puede decirle, no doctor, yo nunca me he ahogado. Y lo que pasa es que los ahogos solamente lo nota el 30% de los pacientes. El paciente se siente cansado, que duerme y amanece con la garganta reseca, que le duele la garganta, que le duele la cabeza, que sufre de la presión y le tienen 2 o 3 medicamentos y no logran controlársela. En estas consultas siempre es bueno que haya un familiar, especialmente la esposa o la madre si es un niño, que nos cuenta que el paciente hace pausas de la respiración y que luego comienza de nuevo a respirar con gran estruendo. Los pacientes también tienden a estar obesos, pues pueden estar deprimidos y sobre todo tienen mucha somnolencia, tienen mucho sueño durante el día en horas en las que se debería estar despierto. Si el paciente es un obrero, ya estamos hablando de un menor rendimiento laboral. Si el paciente es un oficinista, estamos hablando de errores en su trabajo. Si el paciente es un niño, estamos hablando de una disminución del rendimiento escolar. Y si el paciente es un chofer de vehículo público. Bueno, que Dios nos lleve a todo. Bueno, pues ya ha habido en República Dominicana, hemos visto en los periódicos, accidentes mortales de varias personas porque el chofer se quedó dormido. No podemos decir que fue por apnea del sueño, pero no podemos descartar esto. Y por eso hay que prestarle importancia a la somnolencia. Sí, mira qué interesante lo que el doctor está diciendo, en el sentido de que hay muchas quejas de que los niños se duermen en el colegio. Y los padres nos dicen, mire doctor, mi hijo duerme, yo le doy vuelta. No es verdad que mi hijo está viendo televisión o hablando por teléfono y no sabemos cuál es la causa del por qué cuando llega al colegio se duerme. Y bien podría ser una apnea del sueño que no lo deja dormir. Y sí, lo que pasa es que con el sueño de los niños sucede otra cosa, y es que hay muchos factores que influyen. Y el principal es la higiene del sueño. ¿Cuáles son los hábitos que ese niño tiene? ¿Cuáles son los horarios a los que se duerme? ¿Cuáles son las condiciones en las que duerme? Y, como dice usted, si ese paciente está respirando bien cuando se duerme. La alergia es cada vez más prevalente, es decir, hay cada vez más niños con alergia, con adenoides grandes, con amígdalas grandes, y estos niños necesitan atención. Tenemos la historia clínica. Tenemos enfrente un paciente que es un candidato para poder diagnosticar una apnea del sueño clínicamente. ¿Qué hacemos para comprobar que el paciente tiene apnea? Para esto tenemos que hacerle un estudio que se llama polisomnografía. Poli porque son muchos estudios, somno porque son estudios durante el sueño. El paciente tiene que dormir en un laboratorio en el que le vamos a colocar un electroencefalograma, un registro del movimiento de los ojos, registro de la respiración por la nariz, respiración por la boca, movimiento de los músculos de la barbilla para ver el nivel de relajación.
Le vamos a medir el ronquido, un micrófono que se pone aquí en la garganta. Vamos a hacer un electrocardiograma de 8 horas, es decir, va a estar conectado a una máquina que va a estar registrando todo su cuerpo. O sea que durante las 8 horas que el paciente está allí, está conectado. Y hay un técnico mirando una pantalla segundo a segundo para ver todo lo que sucede con ese paciente. De este estudio tenemos 960 páginas de información que se condensan mediante un programa estadístico y entonces se puede sacar un informe que nos dice el número que más nos interesa. En el caso del paciente respiratorio es cuántas veces se para de respirar cada hora. Porque si se para de respirar menos de 5 veces cada hora, no está enfermo. Si es de 6 a 15 veces cada hora, tiene una apnea leve. De 16 a 30 es una apnea moderada y más de 30 es una apnea severa. Este es el paso de diagnóstico. Se ha intentado, porque el estudio del sueño es costoso, y se ha intentado tratar de diagnosticarlo por otros métodos, con historia clínica, con formularios. Pero se ha demostrado que cuando el médico trata de diagnosticar la apnea del sueño solamente en formularios y con examen físico, se equivoca la mitad de las veces. Eso está demostrado científicamente. O sea que no es seguro tratar de llegar a una conclusión. Empíricamente así. No se debe hacer. No es seguro. Ok, pues tenemos un paciente que lo pusimos a dormir en el estudio del sueño y vemos que tiene 3 paros de la respiración en 1 hora. 6 es muy poca cosa. A lo mejor ese se va a resolver con rebajar. Perder peso, tratarse la nariz, tratarse la alergia, se va a resolver. ¿Cuáles pueden ser las causas de este tipo de apnea? En este tipo de apnea leve hay un factor genético, uno se parece a sus padres. Sí. La obesidad es una de las principales causas. Y por ejemplo, yo les traje este modelo, que es sumamente interesante. Fue diseñado por unos ortodoncistas. Y lo que pasa es que cuando una persona está durmiendo, por ejemplo, si miramos este modelo, cuando engorda, la garganta se hincha. Y al hacerlo, entonces al hincharse la garganta, el espacio respiratorio es mucho más pequeño. Pero también cuando la persona se acuesta, me dicen que aquí en esta cámara, cuando la persona se acuesta, el líquido del cuerpo se redistribuye. Y al redistribuirse se hinchan las paredes de la garganta. Claro. Entonces la garganta, fíjese cómo también la lengua al acostarse cae hacia abajo, entonces ya el tubo respiratorio es mucho más estrecho. Pero aparte de eso, la campanilla también baja. Entonces fíjese cómo tenemos entonces una vía respiratoria totalmente estrechada. Una cosa que puede hacerse, y en eso hablamos ya de lo que es el tratamiento. Vamos a ponerlo originalmente como estaba anteriormente para que puedan ver. Es decir, las personas, esta es una garganta de una persona normal. Cuando engorda, se le hincha la garganta, o si le da una gripe, o si se acuesta boca arriba. Al acostarse, la úvula, la lengua, cae hacia atrás y le cierra la vía respiratoria, y la campanilla baja y también ayuda a cerrar. O sea que es una estrechez. Es decir, que es una estrechez bastante marcada. Y en esto, que por esto lo inventaron unos odontólogos, lo que quieren demostrar es cómo uno de los tratamientos que se hace es poner un aparato que jala la mandíbula para adelante, así. Y al hacerlo, esto es como un mouthpiece, una pieza que se pone en la boca, fíjese cómo entonces amplía de nuevo. ¿Y esto no es incómodo para dormir? Bueno, pero es más incómodo roncar y ahogarse. Es más incómodo, entonces claro ahí que sí. Que hay que darle importancia a eso. ¿Y cuál sería, doctor, la posición más adecuada para dormir en realidad? Para estos pacientes de lado. De algún lado específico. La mejor posición para dormir es boca arriba. Porque en boca arriba uno tiene el peso del cuerpo distribuido en una superficie más grande. Cuando uno duerme de lado, se está apoyando en un hombro, en uno de los dos lados, y se está apoyando en las costillas, y esto puede producir dolores. Cuando se acuesta boca abajo, los músculos respiratorios tienen que levantar el cuerpo entero para poder respirar. Sí, sin embargo, doctor, la mayoría de las personas que duermen boca arriba son las que se dice que más roncan. Exactamente, porque para el paciente que tiene apnea no se recomienda que duerma boca arriba, porque sucede lo que le mostré, que la lengua cae para atrás y todos los tejidos entonces colapsan la vía respiratoria. Al dormir de lado, ¿hay alguna posición? ¿De un lado está el corazón, del otro está el hígado? ¿Hay algo que...? No, es gusto personal. Ok, perfecto. Hay personas que les va mejor de un lado que de otro. Pero así como le mencionaba lo del tema de la apnea y del tratamiento que pueden hacer los ortodoncistas con esta pieza, yo les traje y quería mostrarles un equipo, que es el famoso equipo de CPAP. El CPAP. La gente le oyen hablar de que el que ronca, que hay que ponerle un CPAP. Yo quise traerles uno para que vean que es un asunto muy sencillo. Este el bulto, se fijan que es una cosa muy sencilla, mucho más pequeño que el bulto de mi computadora. Así mucho más liviano. Y aquí dentro viene esta maquinita que parece un radio. Es esta máquina.
Esta máquina tiene dos piezas, tiene una parte que es un generador de aire, eso es un ventilador, eso es una bomba de aire, muy parecida a la que usan en los hospitales, pero esta es una maravilla de la tecnología porque han logrado comprimirla hasta ese tamaño. Y esta otra parte es un humidificador, porque es un envase que tiene agua. Hay que recordar que uno respira aire húmedo y tibio. Entonces el respirador pretende hacer eso, calentar y humedecer el aire que uno respira. Esto se arma y esa es una máquina de CPAP. Es bien sencillo. Es bien sencillo, bien liviano, nada más tiene dos botones para controlar la temperatura y en este lugar se conecta. ¿Esto cómo funciona? Porque esto se conecta con una manguera a una máscara. Esta manguera se conecta de esta parte y esta es una manguera especial. Sí, lo voy a levantar, porque esta manguera es una manguera especial porque tiene unos sensores que le permiten al aparato monitorear la humedad del aire dentro de la manguera para saber la humedad y el aire que usted necesita. Entonces esto se conecta con esta máscara y esta es la máscara que usa el paciente en su cara. Esta máscara se pone para dormir todas las noches y estas máscaras están hechas de un material muy suave, muy sensible para la piel. Se colocan en este lugar y la persona tiene que dormir con su máscara y la máquina bombea aire a presión a través de esta máscara y no permite que ronque. Esto es una maravilla de la tecnología, como yo digo, y le ha salvado la vida a millones de personas en todo el mundo. Y esto está, claro, para el paciente que no se puede operar o para el paciente que con una prótesis de avance mandibular, como hablamos antes, no se va a resolver su problema. Este es el principal tratamiento. Ahora hablamos de dos situaciones que no sabemos aquí en la República Dominicana si las compañías de seguro cubren el estudio o cubren este tipo de máquinas. Todavía, y esa es una pregunta muy interesante y ojalá nos estén escuchando en la compañía de seguros. Ojalá. Todavía la comunidad médica, los cardiólogos, los endocrinólogos, están convenciéndose de las consecuencias de la apnea. Esto es un asunto demostrado en otros países. Pero en República Dominicana las compañías... O sea, que están convenciéndose en estos momentos. Exactamente. Las compañías de seguro se convencieron primero que muchos especialistas y ya han comenzado a cubrir el estudio. Por lo menos las compañías de seguro cubren el estudio, pero lo cubren para las pólizas más altas, para las pólizas de lujo. Entonces querríamos llegar es a que se reconozca la importancia de esta enfermedad y se le cubra al paciente no solo el diagnóstico, sino también el tratamiento. Porque esto es una medicina preventiva. Exactamente, pero este aparato todavía no está cubierto por la Seguridad Social en Dominicana. En Estados Unidos y en Canadá y en los países desarrollados sí se les cubre y el paciente se le hace su estudio, se le da su equipo de tratamiento y trata su enfermedad, porque es que el paciente que hace este tratamiento consume menos recursos de salud, porque se enferma menos. Se enferma menos. A ese paciente, probablemente con este tratamiento, usted le va a evitar hacerle un cateterismo en el futuro. Y un cateterismo cuesta 700,000 pesos. Así mismo. Doctor, el costo del CPAP. Depende del modelo. Los costos de los CPAP van desde $600 hasta hay uno que cuesta $8,000 para casos más complicados, que son pacientes que tienen una enfermedad que se llama apnea compleja. Hoy hemos estado hablando de la apnea, de las paradas respiratorias, porque se cierra la garganta. Pero hay otras paradas respiratorias que es porque al cerebro se le olvida mandar la señal de respirar, que se llama apnea central. Es una enfermedad totalmente distinta. Pero todavía hay una tercera, que para eso es ese aparato que le mencioné, que es pacientes con apnea de esta que hablamos hoy, que cuando usted le pone este aparato, entonces le aparece apnea central. Eso se llama apnea compleja. Entonces necesitan un tratamiento especial. Doctor, nos hemos dado banquete con usted. Desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos estado hablando con el doctor Luis Felipe Encarnación, quien es otorrinolaringólogo y además es especialista en la medicina del sueño, con el interesante tema de los ronquidos y de la apnea del sueño. ¿Dónde pudiéramos hacer contacto con usted, doctor? En el Centro de Otorrinolaringología y en el Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González. ¿Y su teléfono, por favor? En el teléfono 809-368-3400. Muchísimas gracias. Si usted ronca, debe ir a ver al doctor Luis Felipe Encarnación inmediatamente y sanarse para poder vivir mejor. Muchísimas gracias, doctor. Estamos muy contentos de esto. Esperamos que en otro momento venga por acá para ampliar estos temas y hablarnos de algunos más. Siempre encantado. Y ustedes, por favor, no dejen de sintonizar nuestro programa, que vienen temas muy interesantes para poder vivir mejor.